Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El título del mensaje de hoy es Vencer la tentación de la carne. Vencer la tentación de la carne. Un águila a principios de la primavera estaba elevándose por encima de un valle fluvial cuando vio a un ratón atrapado en un pedazo de hielo, flotando por el arroyo. Sintiendo que era presa fácil, se abalanzó sobre el ratón y comenzó a comerlo. Mientras se deleitaba con el ratón, el bloque de hielo comenzó a acercarse a una cascada. El águila vio el peligro, pero pensó que podía sobrevolar cuando el bloque de hielo llegaría al borde de la cascada. Así que continuó disfrutando de la comida, pero después de terminarla y tratar de despegar, no pudo sacar las patas del bloque del hielo. Lo que no notó fue que el calor de sus patas había causado que ellas se quedaran atascadas en el bloque de hielo. Trató de sacarlas, pero su peso era demasiado pesado y se estrelló sobre la cascada hasta su muerte. La primera de todas las tentaciones del diablo es la tentación de la carne en el hombre. Si caemos en la tentación de la carne causada por el diablo, podremos obtener un breve placer, pero sufriremos de la trampa mortal del diablo. Después de que Jesús ayunó 40 días, el diablo vino a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús tenía mucha hambre en ese momento. Su carne anhelaba comer algo y debió haber deseado cualquier cosa para conseguir comida. Quería convertir las piedras en pan. Pero si Jesús hubiera convertido las piedras en pan y las hubiera comido, se habría enfermado o habría muerto instantáneamente. Eso era la tentación de la carne. Habría sido muy difícil para cualquier ser humano vencer tal tentación de la carne. Pero Jesús venció esta tentación. Con este acontecimiento, Jesús nos enseña a vencer la tentación de la carne causada por el diablo. Resiste al diablo. Resiste al diablo. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, lo primero que Jesús hizo para vencer la tentación fue resistir al diablo. Resistir al diablo. Cada vez que el diablo nos tiente, el primer paso para vencer la tentación es resistir al diablo. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice:
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Primero, debemos discernir entre la voz del diablo y la voz de Dios. El diablo se disfraza de ángel de Dios. La voz del diablo es muy dulce, convincente y atractiva, pero siempre lleva una trampa destructiva y mortal. ¿Cómo podemos discernir la voz del diablo de la voz de Dios? Aquí Jesús oyó la voz diciendo, versículo 3, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Jesús era el hijo de Dios. Era cierto y correcto decir, tú eres el hijo de Dios. Así que, con respecto a esa parte, la voz decía la verdad, la cual era atractiva y convincente. Pero con la verdad, la voz lo estaba provocando a hacer algo mortal. Cuando dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Esa era una trampa mortal. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan y se las hubiera comido, se habría enfermado e incluso habría muerto instantáneamente. Porque después de 40 días de ayuno, su estómago no podía digerir alimentos sólidos. Entonces, Jesús consideró la consecuencia destructiva y mortal de seguir prestando atención a la voz. Él discernió la voz del diablo de la voz de Dios y se negó a obedecer lo dicho a través de la voz del diablo. Si escuchamos la voz del diablo porque es dulce y atractiva, estaremos atrapados por la trampa mortal. Por lo tanto, para discernir la voz del diablo de la voz de Dios, debemos pensar en el resultado o la consecuencia de escuchar una voz. Si hay alguna voz que nos provoque a hacer o perseguir algo que nos dé un breve placer, pero ello nos conduce a la destrucción, esa es la voz del diablo. Debemos rechazar tal voz. En segundo lugar, para resistir al diablo, debemos mantener nuestro deseo en el límite de la voluntad de Dios. Jesús sabía que estaba en contra de la voluntad de Dios realizar un milagro para alimentar el deseo de su carne. Cuando Dios envió a Jesús como su hijo a este mundo, le dio el poder divino para realizar milagros, pero Dios no le dio a Jesús el poder de realizar milagros para satisfacer el deseo de su carne. Dios le dio el poder de realizar milagros para servir a los demás, para guiar a los demás a creer en el Dios viviente y para ayudarles a darle la gloria. Así que, si Jesús hubiera utilizado este poder para alimentar el deseo de su carne, habría
abusado de su poder contra la voluntad de Dios. Para su propia necesidad física, él tenía que confiar en la provisión de Dios. Tenía que resolver el problema de su hambre extremo, esperando la protección y la provisión de Dios. Tuvo que alimentar el deseo de su carne dentro de los límites de la voluntad de Dios. Como lo hizo Jesús, para resistir al diablo tenemos que resistir el deseo físico de hacer algo contra la voluntad de Dios. Dios creó al hombre como un ser físico que tiene deseos y necesidades físicas. Dios nunca aprueba el ascetismo que deprime los deseos físicos con una rígida autovoluntad y automortificación. Dios ha permitido al hombre utilizar los deseos físicos de conquistar todas las cosas de este mundo y disfrutarlos. Por lo tanto, seguir los deseos normales de nuestra carne como dormir, comer, descansar, jugar, etc., no es pecado mientras se haga dentro del límite de la voluntad de Dios. Pero alimentar el deseo de nuestra carne más allá de los límites de la voluntad de Dios es pecado. Y el diablo nos lleva a la destrucción a través del pecado. Santiago capítulo 1, versículos 13 a 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Antes de seguir cualquier deseo de la carne, comprueba el deseo con la palabra de Dios. Si está en el límite de la voluntad de Dios o no. Pregúntate siempre por qué persigues ciertos deseos. ¿Puede este deseo ser justificado por alguna palabra de Dios? Si no puedes justificar el deseo con ninguna palabra de Dios, sabrás que eso es una tentación. Por lo tanto, deja de perseguir el deseo. Tercero, para resistir al diablo, debemos controlar un deseo provocado por el diablo en su etapa inicial. Jesús no trató de convertir las piedras en pan con este pensamiento. Puedo tratar de cambiar las piedras en pan una sola vez, solo una vez. Y puede que no sea perjudicial. Por el contrario, Jesús dijo firmemente no a la sugerencia del diablo al principio de la tentación. El diablo utiliza esta
estrategia para llevarnos a su trampa mortal, diciéndonos, solo una vez estará bien. Pruébalo una vez. No te hará daño en absoluto. Pero si escuchamos tal voz y tratamos de hacerlo solo una vez, estaremos atrapados en la trampa mortal del diablo. Una vez se convertirá en 2 veces. 2 veces se convertirán en 3 veces. Y lo seguiremos haciendo hasta que seamos completamente esclavizados por el diablo. Por eso debemos resistir al diablo en la etapa inicial de la tentación. Cuando el diablo tentó a José a seguir el deseo de su carne a través de una mujer adúltera, esa fue una tentación mortal. Pero José venció la tentación resistiendo al diablo desde el principio. Él no pensó, puedo hacerlo solo una vez. Estará bien si lo hago una sola vez. Simplemente dijo, no a la tentación seductora desde el principio y así evitó caer en la trampa del diablo. Di no al diablo al comienzo de su tentación. Y Dios te ayudará a vencer la tentación del diablo. Oremos. Señor, gracias por enseñarnos a vencer la mortal tentación de carne del diablo, resistiendo al diablo. Ayúdanos a discernir entre la voz del diablo y tu voz. Ayúdanos a mantener y disfrutar de nuestros deseos dentro del límite de tu voluntad. Ayúdanos a controlar nuestros deseos al principio de la provocación del diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Terminaremos el servicio de adoración de hoy cantando himno, que mi vida entera esté. Que mi vida eterna esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedas ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir, se complazca en bendecir. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pida a ti, Señor, no los pida a ti, Señor. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás, y tu trono en él tendrás. Amén. Oremos para ser bendecidos.
Que la gracia de tu Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén.